Un nuevo encuentro en el 100º mono y en una ciudad que está un poco preocupada porque surgen temas, surgen cosas que han hecho que la ciudadanía se movilice, y cuando un tema logra generar que gente con pensamientos que no están en la misma sintonía se pongan de acuerdo en algo, presten atención, no es menor. Y como se trata de un tema vinculado a la cultura y de nuestra querida Plaza del Agua, hemos decidido conversar con alguien que conoce la cultura de la ciudad desde adentro, no por marplatense nacido en la ciudad, sino porque además ha desempeñado distintas funciones públicas en Mar del Plata, y sabemos que por más que pueda vivir en cualquier lado, vuelve a casa en cada oportunidad. Nino Ramela, ¿cómo estás, Nino? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Patricia? Gracias por la presentación. Sí, uno puede vivir y habitar en otros lugares, pero bueno, la patria es la infancia, ¿no? Una frase muy conocida. Y sin mi lugar en el mundo, indudablemente es Mar del Plata. Y eso me encanta porque el mío también lo es. Por adopción, pero lo es. Nino, si vos me permitís 2 minutos, yo me voy a tomar la libertad de leer una carta que no es menor porque está firmada, le diré señora, señor, por ex secretarios de Cultura, obviamente incluido y motorizado por Nino Ramela. Y dice así: los abajo firmantes, ex titulares del área de cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, expresamos nuestra oposición al proyecto de ceder la gestión y uso de la Plaza del Agua de la ciudad de Mar del Plata a una sociedad anónima por el término de 15 años, tal como se analiza en ámbitos comunales. Entendemos que sin perjuicio de la integración de los sectores públicos y privados para la concreción de proyectos de cualquier índole, los espacios públicos deben ser gestionados y programados por el Estado, único garante de valores de equidad, pluralismo y sentido comunitario en los sistemas democráticos. La Plaza del Agua es un espacio público integrado al imaginario colectivo como de uso comunitario que en modo alguno puede ser regido por las decisiones de un particular. Haciendo hincapié en la historia de las políticas públicas surgidas como iniciativas de la comuna local, muchas de las cuales fueron pioneras en el municipalismo de nuestro país, solicitamos a las autoridades se continúe privilegiando el fin social de los espacios públicos como la Plaza del Agua. Y firman al pie María Rosa Solsona, Susana López Merino, Marcelo Sanjurjo, Luis Reales, Marcelo Marán, Amador Grande, Carlos Rodríguez, Leandro Lacerna y Nino Ramela, todos ex secretarios de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón. Nino, ¿cómo se ha logrado esta reunión de ex secretarios que son todos, responden a una ideología política distinta, pero se juntaron para firmar esta nota? ¿Cómo hiciste eso? No, bueno, me parece que el tema convocante era superador de cualquier grieta. ¿Por qué pensar que en un sistema democrático estamos privatizando una plaza? Pongámosle en ese contexto pequeñito. ¿Vamos a privatizar una plaza? Patios Producciones presenta El 100º Mono con Patricia Silva, periodista y geobióloga. Bueno, entonces me parece que eso superó cualquier diferencia, aún de orden ideológico, pero bueno, nos conocemos todos. Ya habíamos en algún momento hecho una aclaración por una gestión que hubo que no nos parecía, y esta vez fue convocante realmente, porque parece insólito que estemos pensando en ceder un espacio público, como es una plaza, a una sociedad anónima, porque encima es una sociedad anónima, porque si pudiéramos pensar, no sé, una sociedad de fomento, una fundación de carácter solidario, una ONG cualquiera, no, es una sociedad anónima, cuyo fin, sí, por naturaleza, es ganar dinero. Es ganar dinero, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Patricia? Que además, aunque fuera una sociedad de fomento, no podemos relegar ni renegar del rol del Estado. O sea, ¿no? Creo que el gran debate es el rol del Estado. Pero sin ningún lugar a dudas, en un momento
particular, en un momento donde estamos frente a una situación trágica en nuestro país, que ya veníamos arrastrando y que la pandemia agrava. Están hablando de un 50% de las personas bajo el nivel de la pobreza. El Estado es imprescindible frente a la necesidad de tener una sociedad equitativa, solidaria, un poco más justa. En ningún momento, pero esto es una posición ideológica mía, el mercado garantiza cuestiones de equidad. Pero en este momento, mucho menos. De manera tal, mucho menos. De manera tal de que el Estado no puede desprenderse de un bien público, que no solamente era por 15 años a una sociedad anónima, sino que además era, cuando se habla en el proyecto de canon, aclara, si correspondiere, con lo cual estaba habilitando a no cobrar ningún canon, a desgravarlo, y esto sí figura taxativamente en el proyecto, de todas las tasas por publicidad que se pudieran generar dentro de ese espacio. Y otra cosa ya me parecía el colmo, y era que se figura en el proyecto, que en el caso de que la municipalidad requiriera para sí o para tercero el uso en algún momento de alguno de esos espacios, debía solamente poder hacerlo en el caso de que no compitiera o no colisionara con lo que había programado el concesionario. O sea, peor no creo que hubiera podido escribirse, porque hubieran podido disimular un poco, pero no. Y es todas las instalaciones de la plaza, incluido el estacionamiento que está debajo, ¿no? Nino, ¿el origen de ese proyecto? El origen de ese proyecto fue presentado por One Entertainment, Sociedad Anónima, que es y bueno, y entró, todavía el Ejecutivo no lo ha mandado al Consejo Deliberante, tiene que declararlo iniciador, ¿no? Como una iniciativa privada. A mí, yo soy del criterio de que no puede haber una iniciativa privada para una explotación de algo que nadie puede pensar que se puede hacer. Porque yo ayer ponía este ejemplo, porque si no voy mañana una iniciativa privada que tiene que ser original, y le digo a la municipalidad que me dé toda la planta baja del Palacio Municipal, así pongo un shopping para mantener el edificio, qué sé yo, un disparate. Además, es interesante recordar cómo nació la Plaza del Agua. La Plaza del Agua creo que has tenido bastante que ver ahí, me parece. Bueno, la Plaza del Agua no era una Plaza del Agua, eran instalaciones de obras sanitarias. Había unos galpones, creo. Viejas de principio de siglo, ¿no? De hecho, Osvaldo Soriano nació muy cerquita, sobre la calle Alvear, porque el padre era un funcionario de obras sanitarias. Bueno, históricamente estaban los edificios que hoy se pueden todavía ver, el edificio grande y uno sobre la calle Alvear, pero la manzana era ciega porque estaba rodeada, eran paredones y se veían unos techitos de los galpones, eran unos galpones. Entonces fuimos porque el ente de cultura que yo presidía en ese momento tenía la responsabilidad del área de preservación del patrimonio, que tengo ahí un mínimo orgullo. Durante 4 años no se tiró una sola de las casas, no se demolió una sola de las casas que estaban listadas de bien patrimonial. Bueno, y fuimos a proponerle al intendente Elio Aprile demoler esos galpones que eran periféricos de la manzana. Y Elio nos decía, pero yo no entiendo, ustedes son el área de preservación y vienen a proponerme que demuela algo. Parecía una contradicción. Pero explicándole, no solamente yo, las personas que entienden más que yo del tema, diciéndole que no tenían ningún valor arquitectónico ni histórico, esas cosas, y que íbamos a ganar un enclave verde, urbano, que iba a ser muy valioso para el contexto. De hecho, acordémonos, la calle Güemes remataba en esos galpones. Y sin ningún lugar a dudas fue una muy buena. Yo recuerdo que me ayudó bastante Félix de Ayesa, que también él integraba la Comisión de Esculturas,
Y don Félix le decía a Elio, sí, Elio, bueno, yo entiendo cuando uno tiene la responsabilidad de decidir, como en el caso de un intendente, quiere estar muy seguro, ¿no? Entonces nosotros fuimos alentando. E inmediatamente, cuando se hizo la Plaza del Agua, fue algo que incorporó la gente. Lo teníamos en la idea de que la gente se apropiara de ese espacio. Hasta ese momento era un bien privado de dominio estatal, como se llaman, donde ahí hay libertades para concederlo, ¿no? Pero ya cuando es un bien de uso público, la posibilidad de darlo a terceros es totalmente distinta. Inmediatamente hicimos, yo me acuerdo, lo primero que hicimos en ese lugar desde el punto de vista cultural fue algo que se llamó Mercoarte. Eran artistas locales y algunos de la red de Mercociudades, porque se hizo con la red de Mercociudades, algunos de ciudades ¿cómo se llama?, de los que integraban el Mercosur, que eran artistas que mandaban obras de pequeño formato. Y se había hecho con una estética supermercadista, digamos. La gente podía tomar eso porque estaban envueltos y qué sé yo, y algunos coleccionistas nos habían dado obras muy importantes para poner. La idea era, señor, adquiera una obra que no es una copia, y usted puede ser en algún momento, puede ser el inicio de alguna buena colección. En fin, bueno, era un propósito. Así se inició, y fue muy bueno. Y después, bueno, las gestiones continuaron con las actividades, con el escenario, con la actividad musical. Nuestro propósito con los exsecretarios era frenar la discusión sobre el tema de la privatización. Por supuesto que hay algo que seduce a la gente cuando escucha eso. ¿Y cómo seduce? Porque muestran fotos o imágenes del deterioro de esas instalaciones, y junto a eso muestran un render muy bien hecho, muy bien diseñado, con las nuevas instalaciones, con lo que podría llegar a ser. En fin, es muy seductor. Obviamente uno piensa, bueno, si está mal, ¿por qué no hacemos que gente que pone el dinero para invertir lo haga mejor? No, perdóname que te interrumpa, pero acá me tocaste el tema dinero, ¿sí? Yo podría decir, a ver, si yo pienso en los 4 años de gobierno municipal anteriores, o en los 4 anteriores a esos, podríamos tener críticas y diferentes puntos de vista respecto a cómo se administró, si bien o mal, porque dinero siempre hay, uno elige dónde poner el dinero, de las arcas públicas y de las arcas privadas. Ahora, yo me acuerdo muy bien que en el año, la Plaza del Milenio se hizo en plena crisis económica. Creo que vos fuiste también una persona que le tocó dirigir Villa Victoria, y en medio de una crisis económica se hizo mucha obra de refacción, de recuperación, de cloacas, de techos, y tengo entendido, y corregime por favor, que no fue el Estado municipal quien puso el dinero. No fue el Estado municipal. La verdad que hubo en ese momento una intervención en la villa, que es una casa muy particular porque es de madera, entonces no cualquiera entienden esas estructuras. Viajaron técnicos de Chile, ahí hubo una aseguradora de origen español que nos ayudó, que fue el que puso el dinero. Bueno, todo eso que se hizo, que se recambiaron los techos, se pusieron calefacción. La duda de cómo calefaccionar esa casa era tremenda, ¿no? Había que decidir. Madera. Sí, no se podían poner aire, no se puede poner aire porque el aire seca los papeles, bueno, todo un tema técnico. Era muy difícil. Y se hizo todo eso y no le costó un centavo a la municipalidad, porque buscábamos recursos extra presupuestarios, no solamente para la intervención en edilicia. A la municipalidad el ciclo Traiga su manta y escuche no le costó nunca un centavo. Era patrocinadores, sponsors, que por una presencia estática mínima, porque además cuidábamos mucho la estética del lugar, pagaban los cachets, servicios técnicos de iluminación, de sonido, etc. Es decir, uno puede generar recursos, sobre todo en esos lugares. ¿Por qué? Porque hay otros sitios en donde la gente y el sector privado no está dispuesta a poner dinero.
todos los esfuerzos de orden social, es decir, a ver cómo, a mí me resulta más fácil conseguir cómo financiar la Plaza del Agua y a lo mejor no cómo financiar una pequeña biblioteca del barrio alejado de la ciudad, eso es lo que quiero decir. Hay lugares que tienen mayores posibilidades de explotación y que los sponsors pueden sacar más rédito. Bueno, Villa Victoria de hecho era una de esas casas y yo estoy convencido de que la Plaza del Agua, que está en una arteria tan particular como es Güemes, también tiene esa posibilidad. Pero a ver, ¿cómo integramos el dinero o los recursos del sector privado? Yo creo que ahí hay una plena libertad. Lo que no se puede permitir es que el Estado, es decir, todos nosotros, porque cuando uno dice el Estado no es una entelequia inabordable, somos nosotros, pierda la posibilidad de la programación, de la gestión y de los contenidos de ese lugar. Eso es el tema. Después, hay muchas producciones privadas que van, de hecho, todos los teatros municipales o del Estado en el mundo entero tienen propuestas de producciones privadas que se les da espacio. No hay ningún problema con la integración entre el sector privado y el público, pero no puede de ninguna manera poner el Estado, la administración de un espacio público, en manos de una sociedad anónima. Sí, no puede delegar su potestad. Y no, sobre todo porque el Estado es quien garantiza valores de diversidad, de pluralidad, de acceso irrestricto, de equidad, tiene un sentido social. Si hablamos estrictamente de lo que es la gestión cultural, yo hace rato que estoy muy orientado a cultura para la transformación social, ¿no? Es decir, la capacidad que cultura tiene de transformar a la sociedad y de generar una mejor, digamos, vida para mucha gente, sobre todo para los sectores vulnerados. Si eso lo pensaba no hace mucho, en este momento, el desafío que tenemos, nosotros estamos en vísperas de una situación dramática, que creo que va a superar en tragedia a lo que nos ocurrió en el 2001, de manera tal de que las políticas públicas en todas las áreas, y particularmente cultura, porque soy un convencido de la capacidad de esa herramienta, tiene que estar orientado a los sectores vulnerados, a recuperar la posibilidad de que la gente tome como a cultura no solamente como una herramienta para interpretarse a sí mismo, sino muchas veces hasta como salidas laborales. Es decir, vuelvo al punto, me parece que si hay un momento en el que no se puede pensar en privatizar lo público, es este. Coincido plenamente, Nino, porque nos desprendemos de... Y la historia de la Argentina tristemente da muestra de ello, ¿no? Porque hemos privatizado lo que un Estado no debe privatizar: la educación, la salud, la comunicación, porque en la medida que la comunicación está en manos de empresas que no son de capitales argentinos, yo siempre digo que hubiera pasado durante la Guerra de Malvinas si no manejábamos nuestra propia comunicación. O el Estado no paga el teléfono y se lo corta. Pero bueno. Mar del Plata es célebre por las políticas del municipio. Lo ha sido históricamente. ¿Por qué tenemos nosotros 33 bibliotecas en el sistema público? ¿Por qué tenemos la red de escuelas públicas? Porque hubo marplatenses que tenían este concepto del Estado, y esto hay que hacer chapó al pasado socialista marplatense. Sin duda, sí, sí. Que concibieron eso en un sentido comunitario y por parte del Estado. Nosotros, esta ciudad tiene el orgullo de mostrar ese tipo de, digamos, de espíritu ideológico en relación a al Estado con su comunidad. De manera tal de que es realmente sorprendente que haya habido la posibilidad de pensar si se le daba a una sociedad anónima una... Bueno, todavía sigue vigente, entonces esperemos que oigan, ¿no? Los que tienen que oír.
Nino, una pregunta. La nota firmada por los ex secretarios de Cultura, que insisto, es más que meritorio, más que haya sido la causa, muchas veces buenos proyectos tampoco logran convocar a la gente, así que yo creo que felicito a todos los integrantes y a vos por haberlo motorizado. ¿Esa carta va a ser entregada al municipio o es para los medios? No, no, es para los medios. Nosotros creemos que es, porque en realidad estamos hablando de un contexto de orden político, obviamente, y no hay ninguna formalidad que llevar adelante. A mí me parece, no es que nos queremos meter en el expediente a decir, no, la ciudadanía, la ciudad de Mar del Plata, las autoridades, obviamente, los medios ya vi que han replicado esto, es para que sepan que hay una cantidad de gente que ha tenido alguna responsabilidad en la gestión, que no estaría de acuerdo con esto. Esperemos, porque todavía el proyecto no ha llegado al Consejo. Ya digo, lo tiene que mandar el Ejecutivo. A lo mejor... Es un buen oficio que el Ejecutivo no lo haya enviado todavía. Sí, claro. Así que... Veremos qué pasa de aquí en más. Sí, a lo mejor la posibilidad bueno, de estar contentos que fue una idea que no se concretó, ¿no? Esperemos que no se concrete. Nino, estás muy asociado al libro, es indispensable, no te puedo separar a vos del libro y de Borges, de tu admirado Borges, que yo sé que... ¿Qué es lo primero de Borges que te viene a la cabeza? Lo primero que yo tengo de Borges es mi primer contacto con él. En el año 78 fue, yo trabajaba en el diario El Atlántico, recién llegado, porque yo entré a trabajar en El Atlántico el día 2 de abril de 1978. Bueno, como buen ariano. Claro, como buen ariano. Fue la primera, digamos, actividad que hice en este oficio. Bueno, y al poco se da el Premio Nobel de Literatura, que en ese momento se lo dieron a Singer, un escritor de origen israelí. Bueno, yo digo, lo voy a llamar a Borges. Entonces, digo en la redacción, yo era un chichipío, yo era un chico que cortaba cables y los depositaba, nada. Pues sí, haz lo que quieras, me dijeron, yo llamo. Busco en la guía, Leonor Acevedo D, la calle Maipú, 900. Total que perdía, nada. Bueno, lo llamo. Sí, un momento, me atendió. Porque después supe que era un hombre muy abierto, que atendía a todo el mundo, que era fácil llegar a él, pero yo en ese momento, bueno, y me atendió, entonces, bueno, le dije, mire, pues imagínate, yo era un chico de un medio pequeño del interior, que bola le iba a dar, pero bueno, me acuerdo que me dijo, bueno, que lo de siempre, que iba a pasar a ser el escritor que nunca ganó el premio Nobel, ¿no? Bueno, le digo, pero usted tiene la expectativa de estar, y me contestó, y estaría en muy buenas y en muy malas compañías, me dijo, ¿no? Seguramente muchos de los premios Nobel de literatura que habían sido concedidos, no. Él no participaba de la idea. Y luego, bueno, sí, tuve otras oportunidades de hablar con él cuando ha ido a Mar del Plata, lo he presentado. Yo tengo para mí algo que me reprocho, y es que nunca dejé de tener delante a alguien inalcanzable. Para mí, yo tenía un temor reverencial tremendo con él, y hubiera sido mucho más rico que yo me sintiera más libre, más corajudo inclusive para entrevistarlo, ¿no? Más un par, sí. Sí, qué sé yo, a mí me achicaba. O lo que es peor, cuando uno está frente a una inteligencia como la de él, uno pretende decir cosas inteligentes. Y cuando uno pretende decir cosas inteligentes, lo único que hace es decir estupideces, ¿no? Bueno, pero ya es tarde, ya no lo puedo remediar, pero sí fue algo muy importante en mi oficio de periodista, haber podido compartir con él
algunos tiempos. Me acuerdo mucho de los, entre bambalinas en el auditorium, me pidió, no recuerdo si era una copa de caña o de grappa, o algo así, una copita de caña o de grappa. Y yo, ¿de dónde saco eso en el teatro, no? Entonces en el teatro había una vieja funcionaria que era una tía mía, Beba Tonetti se llamaba, y le digo, Beba, este hombre me pide, dice, yo tengo en mi, viste, como buena vieja funcionaria, siempre en algún mueblecito, tengo una botellita de tía María. Y bueno, le digo, a falta de, no sé si era caña, lo que estoy tratando, nada que ver, pero... Claro, porque él tenía la costumbre como que le generaba una cierta valentía enfrentar. De hecho, le digo, ¿sabe, Borges, cuánta gente hay? Porque estaba, por supuesto, lleno la sala y gente en el foyer. No quiero que me digan, yo quiero imaginar que estoy conversando con una sola persona. ¿Qué sé yo? Era muy tímido, ¿no? Sí, era tímido. Lo abrumaba eso cuando vos decís, bueno, una persona que toda la vida ha dado conferencias, ¿no? Y sin embargo tenía ese temor. Y la otra cosa que me queda de él es ese humor único y que vos decís de dónde sacaba. Una señora una vez le dice, ¿usted cree, Borges, que Irlanda ha dado tan buenos escritores, Yeats, Wilde, Joyce, porque Irlanda es una isla? Y él le dice, vea señora, Martín García también es una isla. Dice, no, muy buena. Esas cosas que se le ocurrían, ¿no? Bueno. Te voy a convocar un día para que solamente hablemos de Borges, ¿sí? Bueno. Pero ahora hay un tema además que me preocupa y sigo por ese amor a los libros que le tenés. Y voy a cometer la imprudencia periodística de hacer dos preguntas en una, que rompen los manuales. Pero a mí me gustaría saber cómo nace tu amor por los libros. Y me gustaría saber qué pensás en estos tiempos de cuarentena, ochentena, acerca de ¿se hace o no se hace en las próximas ferias del libro? Bueno, la primera pregunta, uno nunca sabe de dónde le surgen. Yo lo que recuerdo es que yo tenía 4 años y leía, ¿no? Y siempre digo que lo que no me acuerdo es quién me enseñó a leer, que seguramente mis hermanas, que eran mayor que yo, o alguien, pero no tengo el recuerdo de ponerme a leer. Y siempre fui lector. No soy ni un especialista, ni un crítico literario, ni un tipo que ha leído todo, pero bueno, me gustaba. Y luego continué, obviamente los escritores han sido para mí los entrevistados más frecuentes, no sé, por afinidad. En relación a lo de la Feria del Libro, a mí me parece que no es una originalidad decir que todas las crisis son además oportunidad, porque es una frase ya muy trillada, pero yo entiendo que esta realidad que se nos impone, donde estamos todos tratando de mantener el centro de nuestra cabeza, y a veces lo logramos y a veces no, es un desafío. Y el desafío es, mantengamos nuestra condición de seres humanos sociables. Por eso cuando dicen distanciamiento social, siempre pienso, debe ser distanciamiento físico, no tengamos distanciamiento social. Pues yo estoy teniendo contigo una charla en este momento que es un vínculo social, ¿no? A mí me parece que no puede perderse la continuidad de la Feria del Libro, no debería perderse, porque el riesgo es que, como nos pasó una vez con el Festival Internacional de Cine, ¿no? Un año no se hizo, después se pasaron no sé cuántos años sin hacerse. Debemos hacerlo, debemos poner al servicio de nuestra inteligencia las herramientas que están hoy y que en tu caso manejas también. Yo soy un ser analógico que chapotea en el universo digital nada más, pero hay gente como vos que lo maneja y lo conoce, de manera tal de mantener los valores de esa Feria del Libro, que me parece que trasciende incluso
el interés personal, son intereses sociales, son intereses comunitarios, es la posibilidad de que nuestros creadores puedan seguir escribiendo, que puedan seguir publicando. Hay que darle un valor obviamente a la edición local más que a ninguna, y después las charlas, que son parte interesante del encuentro, se pueden tener como la estamos teniendo vos y yo. Obviamente, nadie puede decir que va a reemplazar esto al contacto físico, al vernos, al besarnos, al saludarnos, al abrazarnos. Pero bueno, es lo que tenemos, y me parece que sería imperdonable no ponerle fichas al proyecto. Tiene que haber una continuidad. Comparto plenamente. Nino, para cerrar te hago, si me permitís, un ejercicio de imaginación. Imagínate que aquí delante tuyo está el intendente y los 24 concejales que tiene el partido de General Pueyrredón. Por favor, para cerrar, dirígete a ellos y decide tu mensaje con respecto a la Plaza del Agua. Bueno, yo creo, sinceramente, que un gobierno, y estoy hablando del gobierno tanto que integra el Consejo Deliberante como el Ejecutivo, deben ser intérpretes de las necesidades y de las búsquedas y de las aspiraciones de una comunidad. Yo creo que frente a las expresiones que ya hemos tenido de tanta gente, de tantas organizaciones, de tantos, inclusive, personas que representan sectorialmente una diversidad enorme. Hay gente que está en los extremos ideológicos, que no pueden no escuchar esta situación. Me parece que con el tiempo, no desconozco las presiones que implican el contexto de este proyecto. Pero en el futuro, mira, es una cosa que yo aprendí de mi padre, ¿no? Hay que hacer siempre lo correcto. Hay que hacer siempre lo correcto. Aunque en el momento no sea lo que más te convenga, con el tiempo va a ser lo que te va a tranquilizar tu conciencia. Y lo correcto no es darle un espacio público a una sociedad anónima por 15 años. Nino Ramela, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que estás muy ocupado porque trabajas mucho, aunque seas analógico, vía digital, así que doble agradecimiento por esto y por dar públicamente tu posición y haber logrado que tanto ese secretario de Cultura estén reunidos en una nota, a pesar de sus diferencias de orígenes, esto demuestra que cuando realmente hay un algo que convoca, que merece la pena, evidentemente están, obviamente, todos juntos, todos de acuerdo, no hay grieta. No nos alcanzó la grieta. Buenísimo, Nino. ¿Algo que no te pregunté y quieras decir? No, para nada. Gracias por la posibilidad de comunicarme, sobre todo llegando básicamente a esa ciudad a la que no puedo ir, pero estoy yendo a través tuyo. Gracias a vos. Ha sido Nino Ramela, un marplatense comprometido con su ciudad, exfuncionario, pero básicamente un marplatense comprometido con su gente. Gracias. Para recibir gratis nuestros boletines digitales, suscríbete en www.geobiologiamardelplata.com.ar. Escribinos a geobiología.mdp@gmail.com. Esto fue El Centésimo Mono. El Centésimo Mono. Con Patricia Silva, periodista y geobióloga.